Creación de una matriz de datos. Para crear una matriz de datos, primero debemos definir los campos en la vista de variables. Esta vista de variables debe contener la descripción de los atributos de cada variable. Una vez se haya definido las variables, ya podemos ingresar los datos en la vista de datos. Estos pueden ser ingresados por casos o por variables. Las variables que se van a considerar son las siguientes: el código de evaluación, el cual hace referencia a si el encuestado completó o no la evaluación, el género del encuestado, la nota y la edad, que son variables numéricas, y la edad agrupada en rangos decenales. A continuación vamos a definir las variables e ingresar los datos en SPSS. Vamos a definir las variables en la vista de variables. El primer atributo corresponde al nombre. El nombre que se ingrese debe ser único, ya que el programa no admite duplicidad. Además, no debe contener espacios. Es recomendable que sea un nombre corto y simple, lo cual ayudará a ubicarlos cuando se generen reportes. Para ese primer caso, el nombre es el código de evaluación. El tipo de variable que se va a considerar es numérico. Se va a mantener la anchura y la cantidad de decimales se va a dejar en 0. La anchura hace referencia a la cantidad de dígitos que tiene la variable. En este caso es una variable categórica, por tanto estará representado por un número. Ahora, existen otros tipos de variables aparte del número. Por ejemplo, está la opción coma. La coma considera como delimitador decimal al punto. Cuando elegimos punto, debemos tener en cuenta que el valor numérico tendrá como delimitador decimal a la coma. La notación científica la usamos cuando tenemos valores numéricos demasiado grandes o demasiado pequeños. En el editor de datos se muestra con una E intercalada. Si elegimos fecha, se mostrará un conjunto de formatos, los cuales incluyen guiones, líneas inclinadas, puntos, espacios en blanco, entre otros. El tipo de variable dólar considera como delimitador decimal al punto, y en el editor de datos se mostrará el símbolo dólar delante del número. El tipo de variable moneda personalizada la usamos cuando la variable numérica tiene un tipo de moneda diferente al dólar. Y cadena la usamos para variables cuyos valores no son numéricos y por ello no son usados en los cálculos. Número restringido hace referencia a variables cuyos valores están restringidos para enteros no negativos. Si seleccionamos esta opción, debemos ingresar la anchura, que es la cantidad de dígitos que queremos ver en el editor de datos. Por ejemplo, si consideramos un valor de 4 y al ingresar los datos ingresamos un dígito de 3 caracteres, el programa agregará un 0 adelante para llegar a la cantidad especificada. Para este caso vamos a dejar la variable como numérica y vamos a dejar por defecto el valor de 8. Aceptamos, la etiqueta será el encuestado completó la evaluación. El atributo valores es útil si el archivo utiliza códigos numéricos para representar categorías que no son numéricas, como en el caso del código de evaluación, donde 1 indica que el encuestado sí completó la evaluación y 2 cuando el encuestado no completó la evaluación. Añadimos y aceptamos. Valores perdidos hace referencia a valores perdidos definidos por el usuario. Usualmente se pueden tener preguntas que no han sido respondidos por los encuestados. A estos casos se les asignará un valor y serán definidos como valores perdidos por el usuario. El atributo columnas especifica el número de caracteres del ancho de la columna. Podríamos aquí agregar un número o también podríamos hacerlo desde la vista de datos, desde el borde de la columna arrastrando con el cursor. La alineación controla la presentación de los valores de los datos. Por defecto es a la derecha para valores numéricos y hacia la izquierda para valores de tipo cadena. Medida hace referencia al nivel de medida de la variable. Observamos que tenemos 3 niveles de medida. El nivel de escala se considera para variables cuantitativas continuas, por ejemplo, la edad, el salario, el ingreso, etc. Ordinal para variables categóricas que están asociadas a un orden, por ejemplo, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, entre otros. Y finalmente el nominal, que es para variables categóricas las cuales no están asociadas a un orden, como por ejemplo el género, el lugar de procedencia, etc.
Para este caso a la variable le corresponde el nivel nominal. La siguiente variable será el género. El género, que también es una variable categórica. Asignamos la etiqueta, los valores. 1 es femenino, añadimos, y 2 es masculino, añadimos y aceptamos. No vamos a considerar valores perdidos. El nivel de medida va a ser nominal. Vamos a considerar la posición de decimales en 0. La siguiente variable es nota. La etiqueta es nota promedio y el nivel de medida será escala porque es una variable cuantitativa. La siguiente variable es edad. La etiqueta será edad del encuestado. El nivel de medida es escala también. Para la nota vamos a considerar un decimal y para la edad 0 decimales. Y por último vamos a ingresar la edad agrupada en rangos decinales. Vamos a considerar 0 decimales y vamos a ingresar los valores. 1 le corresponde de 0 a 10 años, añadimos. De 11 a 20 años, añadimos. El valor 3 de 21 a 30 años. El valor 4 de 41 a 50 años, añadimos. Vamos a corregir. De 21 a 30 años, aquí en el valor 4 le corresponde de 31 a 40 años. Y vamos a indicar cambiar. Ahora sí, para el valor 5 le corresponde de 41 a 50 años. Añadimos. Y la última categoría corresponde a más de 51 años. Añadimos y aceptamos. El nivel de medida para este caso es ordinal, ya que la variable está asociada a un orden. Una vez definidas las variables, podemos irnos a la vista de datos para ingresar los valores. El código de evaluación, podríamos ingresar un 1, género, femenino, nota, la edad ya categorizada, que para este caso le corresponde el valor 3. En etiquetas de valor podemos ver cómo se están etiquetando estas variables.